Cordial saludo, mi nombre es Luis Alberto Suárez, ingeniero electrónico de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, estudiante de la especialización en seguridad informática y presentando el trabajo al curso Aspectos éticos y legales de la seguridad informática. ¿Qué es la seguridad informática? La seguridad informática consiste en asegurar en que los recursos del sistema de información de una organización se utilizan de la manera que se decidió y que el acceso a la información allí contenida, así como sus modificaciones, solo sea posible a las personas que se encuentran acreditadas y dentro de los límites de la organización. La ética profesional viene del griego éticos, que significa carácter. Se trata del estudio de la moral y del accionar humano para promover los comportamientos deseables. Una sentencia ética supone la elaboración de un juicio moral y una norma que señala cómo debe actuar los integrantes de una sociedad. Por profesión se entiende una ocupación que se desarrolla con el fin de colaborar en el bienestar de una sociedad. Para realizar dicha labor es necesario que el profesional, la persona que ejerce el mismo, actúe con una responsabilidad siguiendo los requisitos que la ley vigente plantee para el desarrollo de esa actividad. La ética profesional pretende regular las actividades que se realizan en el marco de una profesión. Moral. Moral es una palabra de origen latino que proviene del latino moris, que significa costumbre. Se trata de un conjunto de creencias, costumbres, valores y normas de una persona o de un grupo social que, que funcionan como una guía para el obrar. Es decir, la moral orienta acerca de qué acciones son buenas o son malas o qué acciones son correctas o incorrectas. Cuando hablamos de los aspectos éticos y legales de la seguridad informática, nos referimos a respetar, preservar y manipular la información de la forma más adecuada y correcta posible. Vamos a ver algunos de los delitos informáticos más comunes que encontramos. Entre esos están la manipulación de programas, mediante el uso de programas auxiliares que permitan estar manejando los distintos programas que se tienen en los departamentos de cualquier organización. La manipulación de datos de entrada, también denominado como una sustracción de datos. Este delito es muy común ya que es fácil de cometer y difícil de detectar. Este delito no requiere conocimiento técnico de informática y puede realizarlo cualquier persona que tenga acceso a las funciones normales de procesamiento de datos de la fase de adquisición de los mismos. Manipulación de los datos de salida. Cuando se alteran los datos que salieron como resultado de la ejecución de una operación establecida en un equipo de cómputo. Fraude efectuado por manipulación informática. Acceso a los programas establecidos en un sistema de información y manipulación para obtener una ganancia monetaria. Falsificación informática. Manipulación información arrojada por una operación de consulta en una base de datos. Sabotaje informático. Cuando se establece una operación tanto de programa de cómputo como un suministro de electricidad o corte líneas telefónicas intencionalmente. Virus. Programas contenidos en programas que afectan directamente a las máquinas que se infectan y causan daños muy graves. Gusanos. Se fabrica en forma análoga al virus con miras a infiltrarlo en programas legítimos de procesamiento de datos o para modificar o destruir los datos
pero es diferente del virus porque no puede regenerarse. Bomba lógica o cronológica. Su funcionamiento es muy simple, es una especie de virus que se programa para que explote en un día determinado causando daño al equipo de cómputo afectado. Piratas informáticos. Son los también conocidos como hackers o crackers, dispuestos a conseguir todo lo que les ofrece la red, tienen gran conocimiento en técnicas de cómputo y pueden causar grandes daños en las empresas. Acceso no autorizado a sistemas o servicios. Penetrar indiscriminadamente a todo lugar sin tener acceso a ese sitio. Reproducción no autorizada de programas informáticos o de protección legal. Es lo que comúnmente conocemos como piratería. Es la copia indiscriminada de programas con licencia de uso para copia de una sola persona. Debido a tanta delito informático fue necesario que el gobierno colombiano sacara la ley 1273 del 5 de enero del 2009 que regula todos estos delitos y da la condena para el que los cometa, por medio de la cual se modifica el Código Penal, se crea un nuevo bien jurídico tutelado denominado de la protección de la información y de los datos, y se preservan integralmente los sistemas que utilicen las tecnologías de la información y las comunicaciones, entre otras disposiciones. Vamos a ver algunos artículos que allí se encuentran y la penalidad. Artículo 269A. Acceso abusivo a un sistema informático. El que sin autorización acceda en todo o en parte a un sistema informático protegido o sin medida de seguridad. Esta persona incurrirá en penas de 48 a 69 meses de prisión o de 100 a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Artículo 269b. Obstaculización ilegítima de sistemas informáticos o de red de telecomunicaciones. El que sin facultades para ello impida u obstaculice el funcionamiento o acceso normal de datos informáticos o a una red de telecomunicaciones. Este incurre en penas de 48 a 96 meses de prisión o de 100 a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Artículo 269c. Interceptación de datos informáticos. El que sin orden jurídica previa intercepte datos informáticos en su origen, destino o en el interior del sistema informático. Este tendrá penas de 36 a 72 meses de prisión. Artículo 269d. Daño informático. El que sin estar facultado para ello destruya, dañe, borre, deteriore, altere o suprima datos informáticos o un sistema de transmisión de información. Esta persona incurre en un delito y puede ser condenado a de 48 a 96 meses de prisión o de 100 a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Artículo 269e. Uso del software malicioso. El que sin estar facultado para ello trafique, adquiera, distribuya, venda, envíe, introduzca o extraiga del territorio nacional software malicioso. Esta persona puede ser condenado de 48 a 96 años de prisión o de 100 a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Artículo 269F. Violación de datos personales. El que sin estar facultado para ello, con provecho propio o de terceros, obtenga, copile, sustraiga, ofrezca, venda, intercambie, envíe, compre, intercepte, divulgue, modifique o emplee códigos personales, como por ejemplo contenidos de ficheros, archivos o bases de datos, esta persona puede ser condenado entre 48 a 96 meses de prisión o de 100 a 1000 salarios mínimos legales vigentes. Artículo 269G. Suplantación de sitios web para captura de datos personales. El que con objeto ilícito y sin estar facultado para ello diseñe, desarrolle, trafique, venda, ejecute, programe o envíe páginas electrónicas puede estar incurriendo en un delito y ser condenado de 48 a 96 meses de prisión o de 100 a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Ante todo esto de la seguridad informática, se ve la necesidad de que las empresas obtengan personas calificadas y con experiencia en la seguridad informática. Pero, ¿qué papel es el que desempeña el experto en seguridad informática? Uno de los recursos más importantes de cualquier empresa en la actualidad a nivel mundial es la información, debido a la gran cantidad de ataques informáticos que se reciben y querer resguardar la información de una empresa, se crea la necesidad de tener una persona experta en la seguridad informática, también llamado CISO, que significa Oficial de Seguridad de la Información. Objetivos y responsabilidades de esta persona que es experta en seguridad en informática. Una de las principales funciones del experto en seguridad informática es proteger e impedir que un intruso acceda a la información privada, bien sea de una persona o de un usuario o de una empresa. Adquisición y coordinación diaria del proceso de seguridad informático de la institución a la cual le trabaja. Auditoría relacionada con la seguridad. Administrar el equipo de respuesta ante incidentes y seguridad informática de la empresa. Plan de recuperación de desastres. Entonces, esta persona, el experto en seguridad informática, es el encargado de proteger la escena del crimen, proteger los datos, sacar copias y desarrollar todo el proceso de recuperación de la información y de lo que se pudo haber perdido. Llevar a cabo el descubrimiento electrónico y las investigaciones forenses digitales. Entonces, es la persona encargada de hacer todo el proceso de investigación con los software y el conocimiento que tiene esta persona. Definir la misión de seguridad informática de la organización en conjunto con las autoridades de la misma. Entonces, ante el experto informático, ante ver los riesgos, la vulnerabilidad de la información de la empresa, tiene que sentarse con los directivos de la empresa y tomar decisiones de políticas que protejan los datos de la información de esa empresa. Aplicar una metodología de análisis de riesgos para evaluar la seguridad informática en la organización. Y por último, establecer e implementar políticas relacionadas con la seguridad. Entonces, es la persona encargada de crear esas políticas que comenzarán a ejercerse en la empresa para que se proteja la información. Bueno, muchísimas gracias. Esto es todo por hoy. Espero que sea gratificante y que sirva
esta información para todos ustedes. Muchas gracias.